Catalina Vargas, una restauradora de patrimonio histórico de 42 años, estaba evaluando la estructura del antiguo internado femenino Sagrado Corazón esa fría mañana de febrero de 2022. La luz del sol invernal apenas se filtraba por las ventanas rotas, llenando el aire de partículas de polvo danzantes. Su tarea era documentar el estado del edificio antes de que una constructora lo transformara en un complejo de apartamentos de lujo. Fue entonces cuando su escáner de pared detectó una anomalía en el tercer piso. Al principio, pensó que se trataba de un error en el plano original, pero cuando golpeó la superficie, el sonido hueco reveló la existencia de un espacio oculto detrás de la gruesa pared de ladrillo. Catalina pidió a sus asistentes que abrieran con cuidado. Lo que encontraron fue una entrada sellada, cubierta con una capa antigua de cera roja y cadenas oxidadas, como si alguien hubiera querido ocultar algo desesperadamente. Lo que había descubierto había estado allí durante 35 años. La cera se había vuelto quebradiza con el tiempo, y las cadenas se desintegraron al tacto. Y lo más perturbador, un olor a humedad y a encierro, como si el aire no hubiera circulado en décadas, emanaba del interior. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a la pequeña ciudad y a las familias de 7 niñas desaparecidas. Catalina no tenía idea de que esta mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto durante 35 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 3 décadas finalmente sería expuesto. El pueblo nunca sería el mismo después de ese descubrimiento. Era el gélido diciembre de 1987. El internado católico Sagrado Corazón se erguía imponente y solitario en las afueras del pueblo, rodeado por densos bosques cubiertos de nieve. Sus muros de piedra gris parecían absorber la poca luz invernal, dándole un aire de solemnidad y, para algunos, de melancolía. Las campanas de la capilla sonaban cada mañana, marcando el inicio de una rutina estricta para las alumnas. 7 de ellas eran especiales, por distintas razones. María Clara y Sofía, provenientes de familias adineradas de la capital, compartían una habitación con vistas al jardín. Sus risas y secretos llenaban el espacio. Había 3 becadas. Elena, una chica brillante de un pueblo cercano con ojos llenos de sueños. Ana, una joven callada pero con un talento excepcional para el piano. Y Lucía, la más pequeña, siempre con un libro en las manos. Las otras 2, Camila y Gabriela, eran residentes, hijas del propio rector, Monseñor Eugenio. Ellas se movían, con una mezcla de familiaridad y un leve aire de tristeza por los pasillos del internado. Todas las mañanas, las 7 se dirigían a la capilla para la misa, sus pasos resonando en los silenciosos corredores. Por las tardes, el sonido del piano de Ana llenaba el aula de música. Por las noches, bajo la luz de la luna, se reunían en el jardín interno. Compartían sus miedos y sus esperanzas, susurrando sueños adolescentes que la nieve de diciembre parecía amortiguar. Sus vidas eran predecibles, enmarcadas por la disciplina del internado, pero llenas de la efervescencia de la juventud. La noche del 21 de diciembre, la normalidad se desvaneció. El reloj marcaba las 19 horas, y el toque de campana para la cena se interrumpió abruptamente. Una energía extraña, casi palpable, se apoderó de los corredores. Las luces del salón principal parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiendo el internado en una oscuridad casi total. Un único grito, agudo y desesperado, rompió el silencio, seguido solo por el eco que se perdía en la vasta extensión del edificio. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada más. La oscuridad de la noche lo envolvió todo. Al amanecer, la nieve había cubierto el patio, inmaculada y sin rastro. Las 7 camas de las niñas estaban vacías, perfectamente tendidas, como si nunca hubieran sido ocupadas. No había huellas en la nieve. Solo se encontraron 3 objetos sobre los colchones.
un pañuelo bordado con las iniciales MC, que pertenecía a María Clara, un cuaderno de caligrafía abierto, con la letra pulcra de Elena, y un rosario roto, el de Lucía. La policía local llegó, realizó una investigación superficial y concluyó rápidamente que las niñas habían huido, un veredicto que se sintió insatisfactorio para muchos. Pero los rumores, persistentes como la niebla invernal, hablaban de rituales secretos y reuniones nocturnas del clero, alimentando la leyenda. La pregunta fundamental quedó sin respuesta. ¿Qué había pasado con las 7 alumnas del Sagrado Corazón? Los años se convirtieron en décadas. El internado Sagrado Corazón, despojado de sus alumnas y su propósito, cerró sus puertas en 1988. Se convirtió en una estructura abandonada, un monumento al misterio, un recuerdo constante para el pequeño pueblo. Su fachada imponente se desmoronaba lentamente, sus ventanas rotas como ojos vacíos que miraban al bosque. La gente evitaba el lugar, alimentando historias de fantasmas y secretos enterrados. El misterio de las 7 alumnas desaparecidas se desvaneció de la conversación diaria, pero continuó atormentando a las familias y a aquellos que habían vivido de cerca la tragedia. La desaparición se convirtió en una leyenda local, susurrada en las noches de invierno. Mientras el internado se hundía en el olvido, la verdad se retorcía en las sombras. Las 7 alumnas no habían huido. Ellas fueron víctimas de una conspiración institucional, orquestada para proteger la reputación de la Iglesia, y un secreto mucho más oscuro. Monseñor Eugenio, el rector, era la figura central de esta trama. Un hombre de fe pública, pero con un lado oculto, obsesionado con la pureza y el control. Había cooptado a algunos miembros de la comunidad eclesiástica local, quienes le ayudaban a mantener el silencio. La verdad era la siguiente. Aquella noche, las 7 alumnas, a través de curiosidad adolescente y secretos compartidos, habían descubierto algo perturbador. No un ritual demoníaco, sino un abuso de poder. Monseñor Eugenio, bajo la fachada de la disciplina religiosa, había estado manipulando la vida de algunas de sus alumnas, en particular a aquellas de las que era tutor legal, Camila y Gabriela. Había una secta silenciosa dentro del internado, no de culto al demonio, sino de control y sumisión. Las niñas habían escuchado conversaciones, encontrado documentos, y vieron actos que no encajaban con la moral que les predicaban. Lo que las alumnas descubrieron fue la existencia de una sociedad secreta dentro de la propia institución, liderada por Monseñor Eugenio y algunos de sus colaboradores más cercanos. Esta sociedad se dedicaba a un tipo de purificación espiritual extrema, que incluía el aislamiento, la manipulación psicológica y la supresión de la individualidad de las jóvenes. No eran rituales satánicos, sino una perversión de la fe, llevada a cabo con el pretexto de la santificación. Las alumnas habían presenciado sesiones a escondidas, descubriendo que Camila y Gabriela eran especialmente sometidas a este régimen. La noche de la desaparición, las 7 habían planeado una huida. No una huida sin rumbo, sino una fuga para buscar ayuda, para denunciar lo que estaban presenciando. La noche del 21 de diciembre, mientras se preparaban para escapar, fueron interceptadas. El grito que se escuchó fue el de Sofía, la primera en ser atrapada. Monseñor Eugenio y sus cómplices las capturaron, las condujeron a un lugar oculto dentro del propio internado. El corredor sellado era el acceso a este lugar, un anexo secreto, construido décadas antes para un propósito desconocido y que Monseñor había adaptado. Allí, las niñas no fueron sacrificadas, fueron retenidas. Las jóvenes sufrieron un cautiverio prolongado, un infierno silencioso. Monseñor Eugenio, con la ayuda de una monja de confianza, la hermana Agnes y un médico del pueblo, el doctor Almeida, las mantuvo incomunicadas. Las manipulaba psicológicamente, intentaba doblegar su voluntad, las obligaba a arrepentirse de sus pecados de rebeldía y curiosidad. Los diarios que se encontraron revelarían la lucha interna de las niñas, su resistencia, su fe. Ellas
No perdieron la esperanza. Se aferraron a sus creencias, a sus sueños. El secretismo se mantuvo a través de la amenaza y la coerción. Los padres de las niñas adineradas fueron apaciguados con la historia de una fuga, y se les insinuó que cualquier investigación profunda podría dañar la reputación de sus hijas y la familia. A las familias de las becadas se les prometió ayuda económica a cambio de silencio, y se les advirtió sobre las consecuencias de desobedecer a la Iglesia. Los registros del internado fueron falsificados, los testimonios manipulados. La comunidad, en su mayoría religiosa y respetuosa de la institución, prefirió creer la versión oficial. Monseñor Eugenio proyectaba una imagen de rectitud y caridad, y su palabra era ley. La policía local, bajo la influencia de la Iglesia, cerró el caso rápidamente, desestimando los rumores como habladurías sin fundamento. La verdad fue enterrada bajo una densa capa de silencio y miedo, alimentada por el poder de la institución y el deseo de proteger una imagen impoluta. La llave de la verdad, oculta durante décadas, no la sostenía un detective incansable ni un alma arrepentida en su lecho de muerte. La verdad estaba contenida en los objetos, en las palabras, en los diarios forrados en cuero, en las fotografías en sepia, en los dibujos infantiles rayados en las paredes y en los mensajes cifrados que Catalina Vargas encontró. Los 5 diarios, meticulosamente escritos, eran la voz de las alumnas. No todas habían escrito, pero sus historias se entrelazaban. Elena, la más dedicada, había documentado la mayor parte. Ana había dejado notas musicales secretas. Lucía había dibujado un mapa codificado del interior del anexo. Catalina Vargas era la reveladora por accidente. Su conexión con el evento original era indirecta, pero profunda. Su abuela, una antigua alumna del Sagrado Corazón, había sido una amiga cercana de una de las maestras que renunció abruptamente después de la desaparición. La abuela siempre había hablado de una mala vibra en el internado, de un lado oscuro que Monseñor Eugenio cultivaba. Estas eran meras anécdotas familiares, nunca algo concreto. La primera vez que Catalina abrió uno de los diarios, sintió un escalofrío. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de una caligrafía adolescente, al principio inocente, luego cada vez más angustiada. La grafología, su especialidad, le permitió identificar la letra de Elena, la becada talentosa. Medida que leía, el peso de lo descubierto la oprimía. No era solo un hallazgo arqueológico, era un grito ahogado del pasado. Sentía una conexión profunda con esas voces silenciadas. Catalina sintió la carga de ese secreto. La culpa no era suya, pero la responsabilidad de la revelación sí. Al principio, la duda la asaltó. ¿Cuán lejos debía llegar? Era un escándalo que afectaría a muchas personas, incluso a instituciones. Pero las voces en los diarios la impulsaban. Ellas merecen que se sepa la verdad, pensó. Sus familias merecen saber qué pasó. La razón por la que la verdad salía a la luz ahora era una combinación de pura casualidad y la persistencia del tiempo. El muro falso había sido una medida desesperada, un último recurso de Monseñor Eugenio para ocultar su crimen. Él había fallecido en 2015, llevándose el secreto a la tumba, o al menos eso creyó. La hermana Agnes, su cómplice, más cercana, había muerto un año antes. El doctor Almeida vivía en una residencia de ancianos, con la mente nublada por la edad. La cadena de silencio se había roto sin que nadie lo supiera. Los diarios eran la prueba irrefutable. No solo contenían relatos detallados del cautiverio, sino también las identidades de los cómplices de Monseñor. Mencionaban la hermana Agnes, su papel en la vigilancia de las niñas y la administración de sedantes. Hablaban del doctor Almeida, quien realizaba chequeos médicos para asegurar que las niñas estuvieran aptas para el régimen de reclusión. Y lo más impactante, revelaban la existencia de un túnel subterráneo que conectaba el anexo con una pequeña cabaña en el bosque,
que se usaba para trasladar a las niñas ocasionalmente. La anticipación de la revelación era casi insoportable. Catalina sabía que lo que estaba a punto de exponer no solo sacudiría al pueblo, sino que también desenterraría un capítulo oscuro en la historia de una institución venerada. Ella había jurado que no guardaría ese secreto. El momento en que Catalina Vargas expuso la verdad fue como una onda de choque que se propagó desde el corazón del antiguo internado. No fue un anuncio público, sino una presentación privada a las autoridades y a los pocos familiares de las alumnas desaparecidas que aún vivían. La sala de reuniones, pequeña y sofocante, estaba llena de una tensión palpable. Catalina colocó los diarios sobre la mesa, sus tapas de cuero gastadas, revelando años de sufrimiento y silencio. El secreto se desveló con una claridad brutal. Las 7 alumnas no habían huido. Fueron retenidas en el anexo secreto del internado, una cámara de reclusión disfrazada de centro de retiro espiritual, para jóvenes problemáticas. Monseñor Eugenio, con la ayuda de sus cómplices, había orquestado un plan macabro. Su motivo era el control. Veía en estas niñas un potencial de desviación de los estrictos preceptos que él consideraba puros. Quería reeducarlas, purificarlas, de cualquier pensamiento independiente, de cualquier atisbo de rebeldía. Los diarios describían con detalles vívidos el cautiverio. Los días se sucedían en la penumbra, las ventanas selladas. El único sonido era el de la campana del internado que marcaba las horas, un recordatorio constante de su prisión. La comida era escasa y sin sabor. Las niñas eran obligadas a asistir a sermones diarios de Monseñor Eugenio, que se convertían en sesiones de adoctrinamiento. Se les prohibía hablar entre ellas sin supervisión. Se les quitaba cualquier objeto personal que pudiera recordarles el mundo exterior. La única fuente de esperanza era la compañía mutua, los mensajes cifrados que dejaban en las paredes y la fe, que se aferraban a pesar de la opresión. La naturaleza de la conspiración se reveló en su totalidad. No era un acto de locura individual, sino un sistema cuidadosamente construido, con la participación activa de la hermana Agnes, quien se encargaba de la vigilancia y el cuidado diario de las niñas, y del doctor Almeida, quien justificaba su reclusión con diagnósticos falsos de histeria adolescente o tendencias desviadas. Los registros fueron falsificados para que pareciera que las niñas habían sido transferidas a otras instituciones distantes o que simplemente se habían fugado. El anexo no era un lugar subterráneo, sino una construcción anexa al edificio principal, perfectamente disimulada. Había una puerta secreta desde la capilla, una ruta que las niñas habían descubierto antes de su intento de huida. En el interior, celdas individuales, austeras y frías. Elena, con su inteligencia, había descubierto cómo comunicarse con las demás a través de golpes en la pared. Sus diarios registraban esos mensajes, esas pequeñas victorias. La reacción de los familiares fue de un dolor indescriptible, pero también de una rabia profunda. El padre de María Clara, un hombre ya mayor, se derrumbó en lágrimas al ver el pañuelo bordado con las iniciales de su hija. La hermana menor de Elena, quien había vivido con la creencia de que su hermana la había abandonado, sintió una mezcla de alivio y angustia. Las lágrimas fluyeron libremente por la sala. El secreto, por fin, había salido a la luz. La verdad en toda su crudeza era más impactante que cualquier rumor. Nadie pudo imaginar que algo así pudiera pasar en 1900 en un lugar sagrado. Lo que nadie sabía era que el horror había estado allí todo el tiempo. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y devastadoras. El pueblo, aturdido, se dividió entre la incredulidad y la furia. La noticia se extendió rápidamente, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, reabriendo una herida de décadas. Se inició una investigación exhaustiva, esta vez sin encubrimientos. Los diarios de las alumnas sirvieron como prueba fundamental, llevando a la exhumación de los restos de Monseñor Eugenio y la hermana Agnes para posibles pruebas forenses. Las sobrevivientes. Ese era el milagro en medio de la tragedia. 3.
De las 7 alumnas habían logrado sobrevivir al cautiverio. Elena, Ana y Lucía, las 3 becadas, habían sido las más jóvenes al momento de su desaparición, y su juventud, combinada con su increíble resiliencia y el apoyo mutuo, les había permitido resistir. Habían sido trasladadas al túnel subterráneo que Lucía había dibujado en su mapa cifrado y luego a la cabaña en el bosque poco antes de la muerte de Monseñor. Allí, el médico Almeida, en un raro momento de arrepentimiento, les había dado la oportunidad de escapar. Él les había dicho que les ayudara a volver al mundo si no contaban nada de lo que pasara en el internado. Las niñas habían aceptado. Él había ayudado a reinsertarlas en un lugar muy lejano, bajo identidades falsas, donde vivían vidas modestas, siempre con el temor de ser descubiertas, siempre con el recuerdo de lo que habían pasado. Sus condiciones estaban marcadas por el trauma. Las encontraron envejecidas prematuramente, con el semblante cansado, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Habían vivido en la oscuridad, en el silencio, pero nunca habían olvidado sus nombres ni sus identidades. El reencuentro con sus familias fue desgarrador. Lágrimas de alegría y de profundo dolor se mezclaron en abrazos largamente esperados. La hermana de Elena, que había crecido sin ella, finalmente pudo abrazar a la niña que nunca creyó perdida. El dolor era inmenso, pero también la gratitud de saber que estaban vivas. En cuanto a los antagonistas, Monseñor Eugenio y la hermana Agnes ya habían fallecido. Sin embargo, su legado de crueldad fue expuesto públicamente. La iglesia local emitió una disculpa formal, un gesto que para muchos fue tardío, pero necesario. La diócesis abrió una investigación interna para determinar el alcance de la complicidad y el encubrimiento. El doctor Almeida, el cómplice vivo, fue arrestado. Su mente, aunque deteriorada, pudo ofrecer detalles cruciales, confirmando la narrativa de los diarios. Él argumentó que había actuado bajo coacción, pero la justicia lo procesó por su participación en la reclusión de las niñas. La verdad era incluso peor de lo que se había imaginado. El internado Sagrado Corazón, el escenario del horror, fue demolido. Sus cimientos se convirtieron en un lugar de memoria, un pequeño parque con un monumento a las 7 alumnas, a las monjas del cientos, que desaparecieron y a las que sobrevivieron. Las familias de las víctimas que no sobrevivieron, María Clara, Sofía, Camila y Gabriela, pudieron por fin llorar sus pérdidas con la certeza de lo ocurrido. El misterio de décadas, finalmente, se resolvió, pero dejó una cicatriz profunda en la historia del pueblo y de la iglesia. La vida después de la revelación fue una mezcla compleja de curación y recuerdo. Elena, Ana y Lucía, las 3 sobrevivientes, comenzaron un largo proceso de rehabilitación. Con el tiempo, encontraron paz en la compañía de sus seres queridos y en el conocimiento de que su historia, por fin, había sido contada. Sus voces, silenciadas durante tanto tiempo, se convirtieron en un faro de esperanza para otras víctimas de injusticias ocultas. El legado de las 7 alumnas del Sagrado Corazón se tejió en el tapiz de la memoria colectiva. Su historia se convirtió en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la inocencia, de la capacidad de la oscuridad para ocultarse incluso en lugares sagrados. También fue un testimonio de la inquebrantable resiliencia del espíritu humano. La tragedia del internado Sagrado Corazón fue un eco del pasado, una advertencia. Recordaba la importancia de la vigilancia, de cuestionar el poder, y de la necesidad de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre salga a la luz. Aún hoy, el silencio de los bosques de invierno parece susurrar el nombre de las 7 alumnas. Sus historias resuenan, un recordatorio de que algunos secretos, tarde o temprano, siempre encuentran el camino para ser revelados.